Hola a todos, en el video de hoy vamos a continuar con más sobre, en este caso, temas relacionados con la antropología, y el tema de hoy lleva como título lenguaje y comunicación, y vamos a aclarar algunos conceptos y definiciones básicas. Primeramente hablando acerca de la diferencia entre el habla y, en este caso, el lenguaje. Primeramente, el habla simplemente es el sonido, en este caso, del lenguaje, del sonido en realidad de esta combinación que puede ser de palabras, pero un lenguaje en realidad abarca una estructura aún mayor, porque el lenguaje puede ser hablado, pero puede ser también un lenguaje corporal a través de los movimientos del cuerpo del individuo. El habla simplemente se refiere al sonido, y en este caso el sonido de un lenguaje que en este caso hablado. Pero es simplemente, el lenguaje abarca muchísimo más, no solamente en este caso el habla, sino también movimientos corporales, como ya mencioné. Ahora, aquí podríamos hacer algunas definiciones básicas también en cuanto a esto. Simplemente, lenguaje es arbitrario, porque nosotros podemos combinar palabras, combinaciones en el orden que queramos y crear una serie de expresiones, o en este caso transmitir diferentes mensajes que queramos comunicar. Y tenemos en este sentido tres características principales del lenguaje. La primera es lo que se llama desplazamiento, tenemos lo que se llama productividad y arbitrariedad. Ahora, en este sentido tenemos lo que se llama, de acuerdo a la antropología, lo que llaman el lenguaje descriptivo. A este respecto es simplemente o lenguajes de descripción, que simplemente es el estudio de la construcción de los sonidos, su significado y en este caso su combinación dentro de un lenguaje. Por tanto, para describir en este caso una lengua, necesitamos de escribirla. Por ello es que tenemos diferentes combinaciones, lo que llamamos fonemas y morfemas, que cuando combinamos estos obtenemos en diferentes casos pues simplemente frases, oraciones. Todo esto transmite un significado y que está dominado en este caso por la gramática de acuerdo a diferentes lenguas. Ahora, en este sentido tenemos lo que se llama kinesis, y está relacionado en este caso con la relación entre la comunicación y los movimientos corporales. A través del movimiento del cuerpo somos capaces de expresar significado aun cuando la persona hable diferente lengua. Por ejemplo, de forma universal, cuando hacemos este gesto, este movimiento corporal, todo el mundo quizás entiende que estamos diciendo adiós. No hay que hablar la misma lengua, pero se entiende que decimos adiós. Si hacemos así, está bien. Igual, ¿verdad? Y hay diferentes acciones que hacemos. Si hacemos así, quizás significa victoria, ya lo logramos. Pero no hace falta hablar. Aunque la persona habla en diferentes idiomas, estos son expresiones, formas de hablar a través de nuestro cuerpo que son universales. Y esto es lo que se llama kinesis y es estudiado por los antropólogos. Aquí tenemos también lo que se llama el paralenguaje, que son simplemente sonidos que los seres humanos hacemos para transmitir, en este caso, un significado, para comunicarnos. Y estos sonidos podrían ser simplemente básicos. Son uno, gritar. Hacemos también especie de ruidos o refunfuñar. También gritar. Y en este caso el tono de la voz, que puede ser tonos altos, tonos bajos, y todos estos son características que están transmitiendo un significado, un mensaje, que a veces cuando hay un grito, esto pues no hay un lenguaje como tal hablado, es lo que se llama paralenguaje, pero es un sonido que transmite un mensaje, un grito que puede ser un bebé que está llorando y uno sabe quizás tiene hambre o le pasa algo o se siente mal, o igual una persona y por la manera en cómo refunfuña ese sonido quizás está molesto o quizás está alegre.
y el tono de la voz refleja quizás tristeza, si habla muy bajo, decaído, o si habla con alegría, con entusiasmo. Entonces estos son sonidos que realmente expresan un significado y forma de comunicarse en el caso nuestro, de los seres humanos. Ahora aquí tenemos dos teorías muy importantes planteadas por, en este caso, dos personalidades muy grandes en este sentido, Noam Chomsky y la teoría de Sapir-Whorf. En este sentido, la cuestión básica es simplemente el lenguaje moldea nuestra forma de pensar o nuestra forma de pensar está moldeada por el lenguaje que utilizamos. Y en este caso utilizamos nuestra forma de pensar va cambiando diferentemente de acuerdo a cómo hablemos. Por ejemplo, tenemos lenguaje, un lenguaje crea una forma de pensar distinta y esto resulta en una cultura distinta. ¿Es por eso acaso que tenemos diferentes culturas? Debido a que el lenguaje es el que controla en este sentido el pensamiento, en el pensamiento humano. A este respecto, Noam Chomsky dice que el lenguaje simplemente está muy pero muy intrínsecamente conectado en el cerebro, internamente, la mente del ser humano. Y en este sentido, él cree que todos los lenguajes del mundo están construidos en principios similares. Por eso él piensa que uno es capaz de traducir cualquier cosa de un lenguaje a otro porque todos los lenguajes están basados en los mismos principios similares. En otro sentido, la teoría en este caso la llamada teoría de Sapir-Whorf, establece que diferentes lenguajes crean diferentes maneras de pensar. Una persona que habla, no sé, chino piensa de manera diferente que uno que habla español o que habla inglés o que habla árabe, por ejemplo. Y él atribuye esto al lenguaje, que crea diferentes formas de pensar y por lo tanto diferente cultura también. Y de acuerdo a esta teoría, el lenguaje establece o ayuda a clasificar el mundo. Y por ejemplo, si analizamos el inglés y el lenguaje Hopi, existe lo que se llama el presente y el futuro. No existe el pasado en este lenguaje. Pero en el inglés tenemos pasado, presente y futuro, igual en español. Por tanto, aquí la pregunta es clave. Si en este lenguaje Hopi, donde no existe la forma del pasado, solamente hablan en el presente y de futuro, ¿significa que el lenguaje es el que moldea la forma de pensar y por lo tanto tenemos una cultura diferente? Una de las teorías, aquí están estos diferentes debates de los académicos. Por ello tenemos dentro de la antropología lo que se llama sociolingüistas, que en este sentido es el estudio de la cultura, de cómo la cultura moldea el lenguaje y cómo el lenguaje moldea la cultura. Por tanto, en este sentido, tenemos la intersección o conexión del lenguaje con categorías culturales y que también reflejan sistemas de poder a través, en este caso, podría ser la edad, el género, la raza, etcétera, etcétera. Por poner un ejemplo, hay una investigadora muy importante que por más de 30 años estudió esta conexión de lenguaje y poder, específicamente analizando en este caso, el género, mirando en este caso el masculino y femenino. Y esta investigadora llamada Deborah Tannen explica de cómo, por ejemplo, los chicos y las chicas casi que aunque estén en un mismo país, es como si creciesen en un mundo y una cultura diferente. Porque normalmente en el caso de los varones vemos una diferencia, un sistema de poder en el lenguaje. Normalmente el varón, un hombre te puede decir, cierra esa puerta. Pero normalmente quizás una mujer diría, ¿podría cerrar esa puerta? Entonces aquí hay como una orden en el caso del hombre y en el caso de la mujer una proposición. ¿Podrías hacerlo? ¿Podrías cerrar la puerta? Voy a poner un ejemplo. También lo que se llama consejo y comprensión, información versus sentimiento en este sentido. Por tanto, ella se ha dado cuenta que a través del lenguaje se expresa una dominación masculina de cómo funcionan las estructuras de diferentes lenguajes. Por ejemplo, ella ha analizado que, por ejemplo, en el caso de los hombres, normalmente el varón, el hombre, da órdenes, explica, contradice, critica, desafía, acusa, interrumpe, domina las conversaciones. Pero en el caso de las mujeres, la mujer hace peticiones, está de acuerdo, es como más cooperativa en este caso, acomoda, acepta, se disculpa. Entonces aquí vemos como una dominación masculina en el lenguaje, en este caso analizando el género, y es muy significativo. Otra muestra de dominio, en este caso de lenguaje y poder, es lo que
cuando analizamos los llamados dialectos. Dialectos son simplemente variaciones de un lenguaje, y tenemos aquí lo que se llama lenguaje de prestigio, donde hay personas, individuos que creen que porque viven en ciertos lugares de su país hablan de la mejor manera que otro. Aquellos que normalmente viven en la capital de un país piensan en su mente de que la manera en cómo hablan ese idioma es la correcta, por encima de los demás. Y encontramos, por ejemplo, que hay como una necesidad de hablar la forma correcta, por ejemplo, del castellano o del inglés. Y se piensa que, por ejemplo, aquí en Estados Unidos hay diferentes variaciones, donde alguien, por ejemplo, que vive en Texas pronuncia el inglés de una manera, el que vive en la Florida pronuncia de otra manera, en las Carolinas también. Entonces, tenemos aquí este tipo de variación lingüística. La pregunta es, ¿cuál es la verdadera? ¿Acaso hay tal cosa como un lenguaje correcto? Igual, por ejemplo, en árabe, el árabe. La manera que hay diferentes dialectos del árabe, la manera que se habla en Egipto, la manera que se habla en Arabia Saudí, la manera que se habla en Siria, la manera que se habla en Irak, por ejemplo, todo es árabe, pero hay variación. Igual con el castellano, la manera en que se habla en España, y aún dentro de España hay diferentes acentos, la manera que se habla en América, y en América también hay diferentes acentos. Igual con el inglés, la manera que se habla en Inglaterra, en Estados Unidos, en Australia, en Jamaica. Entonces la pregunta aquí, ¿cuál de todo esto es la verdadera forma de pronunciar, la forma correcta? Hay individuos que otra vez piensan que como viven en la capital, pues hablan el lenguaje de prestigio. Todo esto es un disparate de acuerdo a la antropología. No existe tal cosa, porque de hecho los lenguajes, los idiomas cambian con el tiempo. La forma en que hablamos español hoy no es la forma en que se hablaba español hace 100, 200, 300, 1000 años atrás. El lenguaje va cambiando. Incluso si vamos atrás, es posible que un lenguaje ni siquiera existiera y que un lenguaje es la combinación de diferentes lenguas. Entonces, igual sucede con el inglés y otros idiomas. Y aquí tenemos lo que se llama lingüistas históricos, que son en este caso individuos que se dedican a estudiar las variaciones del lenguaje a través del tiempo. Por tanto, no existe realmente tal cosa como algunos se creen que hablan de forma correcta un idioma. Es un disparate total. Las lenguas cambian y evolucionan constantemente con el paso del tiempo. En este sentido, podemos indicar también lo que se llama pérdida del lenguaje. De acuerdo a los académicos, hoy día hablamos aproximadamente 7000 lenguas en todo el mundo. Pero hace 500 años atrás, en el mundo se hablaban el doble, alrededor de, en este sentido, 14.000 lenguas aproximadamente. De acuerdo a los académicos, en los próximos años, incluso vamos a perder la mitad de estas 7.000 lenguas. Posiblemente se habla en el mundo, en este sentido, menos lenguas. O sea que todo parece indicar como que el mundo se dirige a un futuro donde quizás hablaremos acaso una sola lengua, un lenguaje universal, o al menos algunos lenguajes principales o mayores serán los únicos que sobrevivirán. Todo parece indicar que cada día vamos perdiendo más y más lenguas. Y es significativo, y todo esto se estudia dentro de la antropología. Entonces, básicamente aquí en este vídeo hemos brevemente simplemente hecho algunas definiciones y mencionado algunos conceptos básicos en cuanto al lenguaje, la comunicación no verbal, las maneras de expresarnos con nuestro cuerpo, expresamos ideas, etcétera. También los sonidos que hacemos, los gritos, el tono de la voz, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto realmente es fascinante, todo un mundo que uno se adentra, y que todo esto es estudiado en detalle por la antropología y diferentes especialistas en cada una de estas áreas, que a veces la persona común quizás, uno quizás tienda a pasarlo por alto o no se percate, pero se estudia con detalle y es muy, pero muy significativo y muy interesante. Hasta aquí el video de hoy. En el próximo vamos a conversar acerca de la conexión, en este caso, de la religión con la sociedad y cómo se estudia a través de la antropología. Gracias a todos por la atención y hasta el próximo vídeo.